Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Will Santana y yo soy un fotógrafo, videógrafo y entusiasta de la producción musical, y el día de hoy les traigo una review de un producto con el que llevo soñando y visualizándome ya un montón de tiempo. Se trata de un preamplificador de micrófono e instrumentos profesional, y el día de hoy vamos a hacer una pequeña review a esta joya, a ver si realmente nos entrega lo que promete. ¡Vamos a ello! Déjenme que les ponga un poquito en contexto. Yo llevo unos 7 años trabajando con una tarjeta de sonido, concretamente con la RME Fairfax UCX, que es esta tarjeta que les dejo por aquí. Es una tarjeta de una marca alemana, pequeñita, pero muy potente, con unas capacidades de ruteo y de configuración descomunales, y dos previos que son top quality. Son dos previos que son muy transparentes, sólidos, consistentes, con mucha potencia, pero tienen esto que les comenté al principio, son muy transparentes, lo cual está muy bien para uno poder colorear las mezclas una vez grabadas, pero no te permite tener mucha manejabilidad y posibilidad de moldeado en el sonido, y eso es lo que yo estoy buscando ahora mismo. Entonces, después de 7 años trabajando con esta tarjeta, llegó el momento en el que empecé a pensar que a lo mejor sería una buena idea incorporar un previo dedicado que me permitiera moldear un poco, sacar un poco más de calidez, darle un poquito más de armónicos, de texturas a las grabaciones, y de ahí que diera el paso a decidirme a ir por un previo profesional. Entonces empecé la búsqueda. Después de haber visto 12 millones de vídeos en YouTube, de escuchar 300.000 muestras de audios, de leer tropecientos blogs, debates y análisis, hubo una marca que llamó especialmente mi atención. Se trata de Tierra Audio. Tierra Audio es una marca nacida en Madrid en el año 2018 de la mano de dos personas emprendedoras y entusiastas de la música, como lo son Javier y Esther. Son dos personas que, de la mano de un equipo de jóvenes, sangre nueva, emprendedores también e innovadores, nos están trayendo unos productos súper interesantes. Y lo sé porque este previo que tenemos aquí, que es del que vamos a hablar, no es mi primer producto que tengo de la marca. Ya poseo en mi haber un micrófono de cinta, concretamente el Bambú. Es un micrófono espectacular, es un micrófono con un carácter precioso para voces stop y para muchísimas otras cosas, pero yo lo utilizo generalmente para voces y estoy muy contento con él. También poseo de la marca dos previos de Flavors, que son una línea que ellos han desarrollado, que son unos cacharritos pequeñitos que te ayudan a dar carácter a las grabaciones. Ellos concretamente han sacado 7 sabores, que son 7 colores diferentes, algunos con más distorsión, otros con menos distorsión, otros más cristalinos, otros más brillantes, otros más oscuros, algunos con saturación. Yo de ellos poseo 2, y más adelante también les haré un vídeo hablando tanto de los Flavors como del Bambú y cómo me ha ayudado a mejorar mis mezclas. Entonces, como ya poseo esos 2 equipos y he visto que tienen equipos de muy alta calidad, también decidí apostar por el Lava Preamp. ¿Qué es lo que hace de Tierra Audio una marca tan especial? Primero, la atención y la dedicación que me dedicaron el día que les contacté. Yo les envié un email un domingo y al día siguiente a las 10 de la mañana tenía una llamada de Javier, CEO de la empresa, y estuvimos hablando alrededor de unos 20-25 minutos más o menos. Él me estuvo preguntando a qué me dedicaba, qué tipo de música hacía, qué era lo que buscaba en el previo que estaba buscando en ese momento, y a raíz de eso él me recomendó este dispositivo que tenemos aquí, que es el Lava, el Tierra Audio Lava Preamp, que es el que más se adaptaba a mis necesidades según lo que yo le expliqué. Yo le expliqué que buscaba un sonido más cálido, con carácter, concretamente parecido al afamado NIF 1073, que es un previo que ha formado parte de la historia, que de hecho yo trabajo con una emulación de plugin que intenta colorear las grabaciones que hago, dándole ese toque del NIF 1073. Y entonces, tras explicarle todo esto, me dijo: mira, tengo el previo para ti. El previo para ti es el Lava. Modelo Lava es un previo cálido, con mucho carácter, con mucha potencia, sólido, y efectivamente yo recibí este previo hace un par de meses. He estado trabajando con él durante esos 2 meses en trabajos para clientes externos, y la verdad es que la calidad que estoy recibiendo y que estoy percibiendo en él, sinceramente me parece espectacular.
Segundo, el compromiso de la marca con el medio ambiente. Tierra Audio intenta que en su máxima los equipos que fabrica impacten de la menor manera posible el medio ambiente. ¿Cómo lo hacen? Pues utilizando metales reciclados, los knobs por ejemplo son de aluminio anodizado, la parte frontal del equipo está hecha de madera de cerezo, las cajas son biodegradables, no utilizan componentes de plásticos para guardar los tornillos, por ejemplo vienen en una bolsita de cartón como de papel, muy bonita, además, y que encima no tiene un impacto tan bestia en el medio ambiente. También ellos por cada equipo que compras plantan un árbol en un terreno que tienen, me parece que al norte de España, y te envían con la compra del equipo el número del árbol que han plantado, con un número de serie y tal. Y ellos pues intentan aportar este tipo de cosas, estos granitos de arena a la conservación de la naturaleza, siempre primando la calidad de los equipos, pero a la vez de la mano con la conservación de la naturaleza. Y tercero, yo soy un apasionado del hecho a mano. Soy una persona que me encantan las cosas, los equipos con alma, me encantan las cosas que hay una persona detrás y que hay un trabajo y un desarrollo y sobre todo las manos de una persona, su tiempo, su energía en ese equipo. Y Tierra Audio, todos los equipos que hace son equipos artesanos, hechos a mano y cumplen exactamente con eso que yo ando buscando. Además es una marca que tiene muy claro lo que quiere, sus conceptos, su manera de hacer su savoir-faire va en consonancia con lo que ellos transmiten en redes sociales, con las personas que hay detrás y de lo que me he dado cuenta yo al hablar con ellos. Y además hacen que cada compra sea una experiencia, no simplemente, quiero esto, pago y tal, ¿no? Son gente que te informan cuando el equipo entra en fabricación, te informan cuando el equipo entra en calibración y todo este tipo de detalles que a mucha gente a lo mejor le parecerán pues sencilleces, a mí me encantan y me gusta saber que detrás de las marcas con las que estoy trabajando pues hay este tipo de factor, el factor humano. También me gusta mucho apoyar a las marcas emergentes. España es un país que adoro, pero sé que es un país en el que emprender un negocio y emprender algo es muy complicado por todas las trabas que hay a niveles jurídicos, a niveles de impuestos y todo esto. Pues siempre que veo una persona con el coraje de tirar un proyecto hacia adelante, de emprender y de aportar novedades e innovación en un mundo en el que, como es el de la música, que está casi todo hecho, ¿no? Pero cuando veo gente que apuesta y que quiere tirar para adelante, pues la verdad es que me gusta mucho formar parte de eso y ayudar en todo lo que puedo. Entonces el día de hoy les voy a mostrar cómo utilizo el Previo en el estudio, qué coloración me aporta y al final les daré mis conclusiones al respecto, qué opino, qué pienso y nada, espero leerlos en los comentarios. Muchas gracias por estar ahí, por visualizar mis vídeos. Vamos a ello. Muy bien, nos encontramos aquí con la parte frontal del Previo. Aquí tenemos el botón de encendido, tenemos aquí el VU Meter, ¿vale? Aquí tenemos un botón de fase, un pad que atenúa la señal, luego tenemos aquí el output. Aquí tenemos el interruptor de instrumentos de alta impedancia, Phantom. Tenemos luego aquí el interruptor que nos cambia de micrófono a línea o a instrumento. Luego tenemos la ganancia y luego aquí tenemos la entrada de instrumentos. En cuanto a los acabados, son acabados premium. Los botones tienen una calidad muy alta. La máquina se siente pesada, contundente. Los acabados son preciosos, en mi opinión. La madera de cerezo aquí hace un trabajo espectacular. Se ve que estamos delante de un producto sin duda premium, de un producto que vale lo que cuesta y yo en ese sentido estoy más que contento. Muy bien, señores, vamos ahora a hacer una prueba en la que vamos a entrar al Previo de manera muy sutil y luego vamos a ir agregando ese color y ese carácter que nos trae el Previo, ¿vale? Vamos a ir de menos a más. Yo voy a intentar cantar una pieza lo mejor que pueda, así que le pido disculpas a los cantantes porque yo no soy cantante, pero creo que en el contexto de grabación musical, que es a lo que me dedico, igual es más fácil mostrarles lo que puede hacer este equipo con una voz cantada que con una voz hablada, ¿vale? Vamos a ello. Y a pesar de que la luna no brille mañana, me dará igual solo verte reír
es lo que me hace feliz. Bien, ahora vamos a darle un poquito más de caña. Compensamos con la salida. Vamos a empezar a ir saturando y agregando armónicos, ¿vale? Y a pesar de que la luna no brille mañana, me dará igual solo verte reír, es lo que me hace feliz. Seguimos. Hemos saltado 2 pasos para ya entrar en zona de armónicos guapos, en zona con potencia, con calor. Vamos a ver qué tal ahora. Y a pesar de que la luna no brille mañana, me dará igual solo verte reír, es lo que me hace feliz. Bueno, aquí empezamos ya a notar que el previo está rompiendo un poquito, aporta unos armónicos que sí es cierto que para una voz en grabación de estudio quizás es mucho. Aún así sigue siendo una voz que en mi opinión es el tono que aporta es agradable y yo igual no trabajaría ahí para una voz principal, pero bueno, nos demuestra un poco por dónde van los tiros. Vamos a seguir apretando un poquito, saltamos 2 pasos y vemos a dónde nos lleva. Compensamos aquí un poco y vamos a ver. Y a pesar de que la luna no brille mañana, me dará igual solo verte reír, es lo que me hace feliz. Apretamos más. Ya entramos aquí en terreno de distorsión. Si os estoy casi susurrando ahora mismo. Vamos a romper un poco, me alejo. Y a pesar de que la luna no brille mañana, me dará igual solo verte reír. Muy bien familia, hemos llegado al final de este vídeo. Les pido disculpas a los que he hecho llorar sus oídos con mi voz. Yo no soy cantante, me gusta la música, pero bueno, creo que con este tipo de muestras, sobre todo para la gente que como yo son productores y nos enfocamos más en grabación y producción en general, pero en grabación de cantantes, es muy interesante verlo en acción con voces melódicas. Yo lo he estado utilizando durante los últimos 2 meses aproximadamente en el estudio con diferentes sesiones que he ido teniendo con cantantes. Yo me especializo y me dedico más a la música trap, al soul, al drill, todo lo que es música urbana, reggaetón, hip hop, rap, R&B, este tipo de géneros, y yo la verdad es que estoy hiper mega contento con el resultado con este previo. Estoy muy agradecido por la asesoría de Tierra Audio, realmente me aconsejaron muy bien. Es un dinero que en mi opinión está bien invertido, pero yo me muero de ganas por saber cuál es vuestra opinión respecto a este equipo, si realmente consideráis que el aporte, según lo que habéis escuchado, es sustancial, si mola el resultado, los matices, los colores que aporta, y si realmente vale la pena. En mi opinión y para mí sí que lo vale, pero yo quiero escucharles a ustedes. Espero que les haya gustado mucho el vídeo. Gracias por visitar mi canal. Si habéis llegado hasta aquí, considerad por favor suscribiros, es súper importante para mantenerme motivado y creando más contenido. Si habéis visto el vídeo anterior y este vídeo, podréis ver que hay muchos cambios en el estudio a nivel acústico. He descubierto unas marcas muy interesantes de las que también les hablaré más adelante, y bueno, son marcas que quiero compartir con ustedes porque sinceramente también están haciendo cosas muy interesantes, muy bien de precio, y que cumplen con su finalidad. Feliz día y tarde para todos y todas, un fuerte abrazo y nada, seguidme en redes sociales, les dejo las redes sociales aquí, estamos en contacto. Si tenéis cualquier duda de cualquier equipo que veis en mis vídeos, por favor no olvidéis y no dudéis en preguntarme, yo estaré encantado de responderles y ayudarles. Eso que escucháis por ahí es uno de mis tantos perros roncando, así que disculpad por eso también. Un fuerte abrazo mi gente, que vaya muy bien, chao.